Buenas tardes a todos los presentes, señor presidente de la Comisión de Seguridad. Qué importante su presencia en este foro. Expertos que van a debatir una u otra posición y por supuesto a todos ustedes y especialmente a la Coordinación de Participación Ciudadana, porque este debate se hace donde queman las papas, en la Asamblea Nacional, en donde se están discutiendo estos proyectos y es lo mejor realmente que la ciudadanía participe, escuche y por supuesto tome la postura que considere. Este tema es de amplio interés nacional, polémico, pero de amplio interés nacional. Cuando a raíz de una serie de acontecimientos delictivos, donde los delincuentes utilizan armas de fuego, asesinan, roban y asaltan, la ciudadanía en los últimos años empezó a tener este debate en la calle, en las familias, en las reuniones. ¿Por qué los delincuentes están armados y nosotros no podemos? Como un legislador en la asamblea pasada, que no solo defiende este tema, cree en este tema, creí oportuno abrir el debate a nivel nacional presentando un proyecto de ley de reforma a la Ley de Armas de 1980 para que este tema, independientemente de que tenga un respaldo popular, mayoritario o incluso en la Asamblea, deje de ser un tabú, que creo que esa es una de las funciones de la Asamblea, sacar estos temas que a veces están fuera de la discusión nacional y llevarlos a la discusión nacional, para que sean los ciudadanos, para que sean los políticos los que se enfrenten a un tema y puedan decidir su postura. Y eso es lo importante. Y si es del caso, como podría suceder cuando este proyecto, si es unificado o si es el mismo, llega a la Asamblea Nacional, se someta también a la regla de la mayoría, que es saber, por ejemplo, si un proyecto se aprueba con 70 votos o simplemente no tiene los 70 votos. Esa es la democracia. Y la democracia es sobre todo debatir estos temas candentes. La ley de armas data de 1980. Sin embargo, el debate realmente en el Ecuador no es si algo que está prohibido va a estar permitido. En el Ecuador, desde 1830 han estado permitidas las armas en manos de civiles, con diferentes regulaciones, por supuesto, hablando de lo que se entiende como tenencia, que es tener la propiedad de un arma, y con el porte, que es el traslado de ese arma dependiendo del fin. Sin embargo, desde el 2007 y con más fuerza el 2009, a través de una serie de regulaciones no legales, me refiero a no desde la Asamblea Nacional, sino más bien de acuerdos interministeriales, acuerdos y decretos presidenciales, este derecho fue paulatinamente conculcado, en el sentido de que durante, digamos, los años 2010, 2011 era prácticamente imposible conseguir un permiso, peor aún para un ciudadano, hablemos incluso de un agricultor o de un ganadero. Eso motivó al menos la presentación o la esencia del proyecto que yo presento en diciembre del 2020, que además se constituye en una propuesta del entonces candidato presidencial y actual presidente de la República, y que a los 2 años, y no creo que realmente por convicciones de creer en el tema, sino por un manejo comunicacional, se ha propuesto a través de un decreto. Pero, ¿qué buscaba mi proyecto en ese entonces? Precisamente impedir que al nivel de regulaciones interministeriales y acuerdos se conculque un derecho que está permitido y vigente en el Ecuador. Y por ejemplo, yo tengo mi particular visión dentro del mundo de quienes defienden el tema de las armas. No es la de todos y tengo mucha oposición incluso de aquellos que están a favor de las armas. Yo, por ejemplo, en lo personal, no estoy de acuerdo en que un ciudadano tenga acceso a armas de alto calibre, a rifles de asalto. Yo en lo personal, y eso es lo que puse en mi propuesta, estoy de acuerdo en que un ciudadano tenga acceso a armas cortas, a pequeños revólveres y a pistolas. Habrán discusiones incluso dentro de ese sector que se oponen a lo que yo establezco, pero esa es la esencia del debate. Según estadísticas, en el Ecuador, de un registro primitivo que se tuvo alguna vez en el país de armas legalmente registradas, se estaría hablando de que en algún momento, no me refiero a que es la cifra actual, alrededor de 65,000 a 70,000 armas tuvieron un registro
dentro de la ley y, por supuesto, los permisos debidos. Pero se calcula que actualmente en poder de los delincuentes hay varias veces más de 400 a 500.000 armas. Y por eso ustedes se habrán sorprendido que los delincuentes están ahora utilizando grandes rifles de asalto para atemorizar y en muchos casos asesinar a la población inocente. Y en ese sentido es importante, dentro de mi visión, establecer los debidos controles, de establecer los debidos permisos para que cualquier ciudadano que de forma legal quiera obtener un medio de defensa, lo haga. Yo no creo que la solución evidentemente es la prohibición de esta opción, porque serán siempre los delincuentes quienes sin cumplir la ley estén armados y hagan de las suyas. Y lamentablemente, queridos amigos, hay muchos sectores cercanos al poder, no solo de este gobierno, de muchísimos gobiernos interesados en que haya una prohibición para los ciudadanos, porque hay un gran negocio de contrabando de armas para los delincuentes, a través sobre todo de la frontera caliente, que es la frontera amazónica, incluso más allá de la frontera con Colombia o con el Perú en el sur. Ahora bien, ¿por qué defender el tema de las armas? O al menos, ¿por qué creo yo que las armas son fundamentales como un aspecto no completo de seguridad, pero sí como uno muy importante, especialmente de aquellos que creen que un arma les puede significar un medio de defensa en alguna amenaza contra su vida, contra su familia o incluso contra su propiedad? Porque las armas tienen, a nivel de estudios, una oportunidad en lo que se conoce en economía como una externalidad positiva. ¿Cuál es una externalidad negativa? Cuando ustedes viven en su barrio y al lado de su casa ponen un prostíbulo y ese prostíbulo significa que ustedes tienen música hasta las 4 de la mañana, peleas de borrachos, violencia y muchas más cosas. ¿Qué significa eso para ustedes? Pérdida de valor en su propiedad, pérdida de tranquilidad y quizás se arrendaban hasta la pérdida del arrendatario porque se irá y ya que no le gusta lo que está pasando al lado. Esa es una externalidad negativa. En el tema de las armas, sin duda, creo yo que experimentamos una externalidad positiva. ¿En qué sentido? Ya que el arma está vista sobre todo como un medio de disuasión contra el delincuente o contra quien intenta atentar contra la vida o la propiedad de una persona. Porque el delincuente sí piensa dos veces antes de entrar, por ejemplo, a un establecimiento en donde piensa que el propietario podría tener un arma para defenderse. Y eso en algunos casos, no en todos, disuade la presencia de ciertos delincuentes. Habrán los que, por supuesto, son temerarios y se la juegan el todo por el todo. Y por eso creo yo que un porte jamás libre, como se ha querido desvirtuar este debate, sino regulado, organizado y debidamente reglado, es un aspecto positivo en un problema general que tenemos de inseguridad. El tema de las armas en manos de civiles jamás va a resolver el problema de inseguridad que tenemos hoy en el país. Estamos hablando de que no tenemos una fuerza pública, lamentablemente, con los recursos debidos. Tuvimos un secretario de seguridad que se demoró y no compró más de 12 meses o 9 meses en comprar chalecos antibalas y no fue capaz de comprar uno solo. Estamos hablando de policías que lamentablemente acaban de amenazar con una demanda al Estado porque argumentan que están siendo esclavizados cuando van a la provincia del Guayas de Esmeraldas porque no tienen ni dónde dormir. Entonces, claro, frente a esa situación, las armas no van a ser una solución al problema de inseguridad en el país. No van a ser tampoco una solución al problema de inseguridad cuando no existe inteligencia para enfrentarse a los sectores del narco, al crimen organizado, institucionalizado ya. Entonces, no pensemos que este debate es el debate a la solución, como muchos lamentablemente han creído. Esta es una solución pequeña para un problema específico y especialmente, como lo veo yo, de aquellos ciudadanos que se ven lejos de la fuerza pública cuando tienen algún tipo de emergencia, especialmente quienes están en el campo y en el agro. En tal virtud, este debate que, digamos, inicia con este proyecto de ley que presento en diciembre del 2020 y que además ya reúne una serie de iniciativas, entre ellas una muy interesante del asambleísta Jurado, que como bien nos comentó el presidente de la comisión, incluye una nueva ley
es un debate que está en las manos de ustedes, precisamente para transmitirnos a los sectores políticos y decirnos por aquí estoy de acuerdo, por esto no estoy de acuerdo. Que se juntó también con una última reforma al Código Orgánico Integral Penal, en el sentido de que, por ejemplo, y eso se aprobó hace algunos meses en esta asamblea, si una persona hace uso de un arma legal, que alguna vez tuvo un registro o un permiso, y en ese momento, en el momento de usar el arma en un estado de necesidad, la usa, no cometa un delito de tenencia ilegal de armas, más allá de que ese delito tiene que permanecer, y especialmente por quienes no tendrán legalmente el permiso de tener un arma, incluso con la ley. Y además se junta con una gran expectativa que creo que tienen muchos juristas, y es que no basta solo con regular el tema de las armas si los jueces no van a entender bien en qué momento se usaron las armas. Ahí estaríamos hablando de la ampliación legislativa de lo que se conoce como el estado de necesidad y legítima defensa en el Código Orgánico Integral Penal. Porque no se olviden, y con esto concluyo, que cualquier persona que haga uso de un arma, incluso un policía que tiene el legítimo uso de la fuerza, tendrá que verse frente a un juez, porque cualquier ciudadano tiene que verse frente a un juez y tendrá que demostrar, por ejemplo, por qué hizo uso del arma, en qué situación hizo uso del arma y cómo usó el arma. Por eso es que ni siquiera un policía podemos decir que debería estar exento de al menos estar frente a un juez, que es lo que sí deberíamos velar quienes creemos en esto y creemos que la solución es integral, no solo el tema de las armas, sino cómo se interpreta el uso de las armas, qué se usó en legítima defensa. Eso implica que el juez o incluso el fiscal, que son los que en este país aplican la ley, y ustedes saben cómo aplican la ley. Lamentablemente, la gran mayoría de muy mala forma, por no decir otra cosa, entiendan que este es un medio legítimo de defensa de la familia, de la propiedad, de la vida. Con esto concluyo. Bienvenidos todos ustedes a este debate, que este debate no solo se quede en las redes, que se pueda ojalá desarrollar con la presencia de ustedes, veo a muchos expertos aquí en materia de armas, para que la Comisión de Seguridad, que tengo que admitir, más allá de que el presidente de la comisión o no esté de acuerdo, ha permitido que este tema se trate. Cuando yo lo presenté en diciembre del 2020, se guardaron bajo 7 llaves el proyecto. No querían que se trate. Y en democracia no pueden existir temas que son abstraídos de la ciudadanía. Todo se tiene que debatir y a todo se tiene que someter la regla de la democracia. Así que gracias a ustedes, gracias a los organizadores y espero que sea de gran provecho este debate. Gracias.